¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son las 4 de la tarde en punto. Estamos iniciando la transmisión del programa Derecho para Todos. Recuerden que estamos transmitiendo a través de Radio Use Interactiva, radio por internet. También estamos transmitiendo a través de Facebook Live, en donde está abierto el Messenger, para que me hagan favor de enviarme sus preguntas o comentarios acerca del tema del cual vamos a platicar el día de hoy. También en el Messenger me pueden enviar sus sugerencias de temas que quieren que toquemos a través de diferentes o de otros de los programas de derechos para todos que hagamos con posterioridad. De igual manera, está abierta las redes sociales de Radio Use Interactiva, Facebook, Instagram, y si no nos pueden ver y escuchar en vivo, Derecho para Todos o cualquier otro de los programas de la familia Radio Use Interactiva, recuerden que está el canal de YouTube de Use Interactiva, en donde pueden ver los videos de todos y cada uno de los programas. Todos los días se suben los programas que se van haciendo diario. Está abierta la invitación para que sigan las redes sociales de Use Interactiva. De igual manera, les doy mi número de celular por si quieran hacer alguna pregunta o comentario a través de WhatsApp. Es el 56 66 11 93 87. Estamos también ahí a su disposición, ya sea para alguna asesoría, alguna pregunta, alguna sugerencia. Con todo gusto le damos seguimiento. Pues seguimos transmitiendo desde casa, acatando la medida de confinamiento, la cuarentena, la sana distancia decretada por el gobierno federal y el gobierno local de la Ciudad de México. Ya estamos regresando poco a poquito a la nueva normalidad, que desde el pasado día 18 de mayo se están ya haciendo todos los ajustes necesarios para que los comercios regresen a sus actividades. Está de acuerdo al semáforo, se están abriendo cada vez más giros de acuerdo a las actividades esenciales. Ya el día 1 de junio hubo otro tanto. Se espera que el día 15 también otras tantas actividades sean consideradas esenciales y regresen a la actividad. En cuestiones legales, jurídicas, el día 15 de junio está previsto que los juzgados en la Ciudad de México y en toda la República en materia federal abran otra vez actividades, reinicien. No sabemos todavía cómo va a ser el formato, si de entrada van a dar atención al público o primero regresarán para efectos de sacar trabajo pendiente. No sabemos, todavía no informan cuál va a ser el modo de trabajo ahora que se regrese a la actividad, pero ya aquí en Derecho para Todos, a través de las redes sociales, les estaremos informando cómo va a ser esta parte del regreso a las actividades jurisdiccionales en la Ciudad de México y el Estado de México, el Valle de México en general. Y bueno, siguiendo con la temática de la pandemia de COVID-19, en programas anteriores les he comentado que el principal problema que ha generado esta pandemia pues es de salud, y es lo que las autoridades primero han tratado de atacar, de combatir, ¿no? Que el problema de salud se resuelva, que los contagios sean los menos y obviamente que las muertes también no sean las que presuponen los números de contagios. Pero también hay efectos colaterales, y les decía yo en programas anteriores que los efectos colaterales impactan en las áreas económicas, laborales y jurídicas. Y dentro de las afectaciones legales o jurídicas, hablábamos que principalmente se han dado en las ramas del derecho laboral, el derecho civil en cuestiones de arrendamiento y en el derecho familiar con los divorcios, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Hemos titulado
al programa de hoy, la pandemia de los divorcios, porque eso es lo que se está visualizando suceda una vez que se regrese o se inicie la nueva normalidad, cuando se abran los juzgados. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con todos los temas legales? En específico, el día de hoy nos vamos a referir al tema del divorcio, que no es cosa menor, es una cuestión legal que tiene pues grandes aristas, y ahorita se está dando mucho este tema, y quisiera yo iniciar dando números acerca del divorcio y también del matrimonio, porque hay que recordar que para que se dé el divorcio obviamente debe de existir previamente un matrimonio, y el INEGI en las estadísticas que cada año nos da, nos indica que en el 2009 aumentó un 6.5% el número de divorcios en México. Estamos hablando a nivel nacional. De 147,000 divorcios que excedieron en 2018, pasaron a 2019 a 156,556 el número de divorcios que se dieron, repito, a nivel nacional. También, ahora refiriéndonos al matrimonio, el número de matrimonios cayó en un 4.7%, es decir, en 2018 se registraron 501,299 matrimonios. Y no, perdón, al revés, en 2019 se registraron 501,299 matrimonios, y en 2018 se reportaron 526,000, lo que quiere decir que las parejas están decidiendo ya no unirse en matrimonio, optan por otras figuras jurídicas, vamos a llamarle así, como es el concubinato, la unión libre, pero no se da más el matrimonio. Los anteriores números nos llevan a concluir que los mexicanos estamos o están tomando, los que no se han casado, la decisión de eso, de no casarse, pero sí se están dando más divorcios. Son datos reveladores a nivel nacional, que nos indican que los mexicanos han decidido casarse cada vez menos, y de los que deciden casarse se divorcian cada vez más. Esto es un dato que hay que tomar en cuenta. Ahora, vamos a trasladarnos a la Ciudad de México. ¿Qué está sucediendo en la Ciudad de México con el tema de los divorcios y de los matrimonios? También el INEGI nos dice que de cada 100 matrimonios que se dieron en esta Ciudad de México, el 41 de esos matrimonios se fueron o fueron susceptibles de divorciarse, decidieron ya divorciarse, a diferencia de lo que está sucediendo a nivel nacional. Hay un dato revelador. En el año 2019, a nivel nacional, de cada 100 matrimonios, 31 terminaron en divorcio, en diferencia con la Ciudad de México, que de 100 matrimonios, 41 terminaron en divorcio. Es decir, en la Ciudad de México hay un 10% más de tendencia a divorciarse, de acuerdo a lo que está sucediendo a nivel nacional. Y estos datos el INEGI los obtuvo tanto de las oficialías, de los juzgados familiares en el caso de la Ciudad de México, de los juzgados mixtos o civiles en el Estado de México, y de los registros civiles de cada entidad federativa para el caso de los números a nivel nacional. También ya refiriéndonos a la Ciudad de México, de cada 100 habitantes, de los que ya están en edad de casarse, es decir, tienen la mayoría de edad, de cada 1,000 habitantes, solo 35 deciden casarse. Entonces estamos hablando de un índice, de un porcentaje muy bajo de las personas que están en edad de contraer matrimonio, o de que ya son legalmente, tienen la capacidad para casarse,
pues están decidiendo no hacerlo, ¿no? Es un número que hay que tomar en consideración, sí, y si nos enfocamos en que el matrimonio, la familia es la base de la sociedad, bueno, estamos viendo que los números indican que ya los mexicanos están decidiendo no casarse, y este dato que les voy a mencionar es revelador. Las estadísticas nos dicen que en los últimos 3 años se observa una tendencia a la baja de matrimonios registrados en parejas que viven en concubinato o en unión libre, son más. Es decir, lo que les decía hace un momentito, ya las parejas están decidiendo optar por vivir en concubinato o en unión libre que casarse. Esto pudiera ser por la situación de que piensen de que el hecho de no casarse, de vivir en unión libre, les trae menos obligaciones, y pues es todo lo contrario. Ya la unión libre o el concubinato tiene muchas similitudes en cuanto a derechos y obligaciones con el matrimonio. Entonces, por esa parte, pues hay que tomar en consideración que no es ese el, pues la situación por la cual están decidiendo no casarse. En la ciudad, les reitero, las personas que ya están en edad de contraer matrimonio reflejan números no alarmantes, pero sí cada vez están visualizándose menos matrimonios, porque el 37% de los capitalinos, de los chilangos, vamos a llamarlo de esa manera, son solteros, el 35% son casados, el 13% viven en concubinato, y un 15% se dio una separación sin que se diera el divorcio, están también divorciados, o también aquí entran en las estadísticas las que lamentablemente ya perdieron a su cónyuge. Estos son los datos estadísticos que nos indican claramente que la tendencia a casarse está bajando, y que de las personas que deciden casarse, un alto porcentaje también decide divorciarse por alguna de las causas. Y esa es la siguiente pregunta, el siguiente cuestionamiento que nos hacemos en cuanto al divorcio. ¿Por qué se divorcia el grueso de la gente aquí en la Ciudad de México? Entre las razones principales por las cuales se divorcian en la Ciudad de México está la infidelidad, la violencia familiar, el abandono del hogar, la incompatibilidad. Son las principales causas por las cuales sobreviene un divorcio. Aquí quiero hacer una acotación. En la actualidad, con el nuevo sistema jurídico y enfocándonos específicamente al trámite del divorcio, no es necesario ya decirle al juez de lo familiar, que es ante la autoridad que se tramita un divorcio incausado, la causa del divorcio. De ahí viene el nombre o la denominación del divorcio incausado. No es necesario decirle al juez la causa por las cuales se está solicitando un divorcio, pero ahorita les estoy mencionando las principales causas por las cuales sobreviene un divorcio en la Ciudad de México, sin que sea necesario, reitero, que esa causa se tenga que hacer valer o se tenga que acreditar durante el trámite de un procedimiento de divorcio. Hay otras causas por las cuales los matrimonios se están divorciando, sin que sean los más comunes, pero han ido a la alza, y esas son la incitación a la violencia, las acusaciones calumniosas, es decir, que un cónyuge acuse al otro de alguna situación sin que tenga las pruebas para acreditarlo, los delitos cometidos en contra del otro cónyuge. Esto es también, se está dando mucho últimamente, es un equiparable a la violencia familiar, o la violencia intrafamiliar o familiar pudiera detonar en delitos cometidos contra el otro cónyuge, y es una causa por la cual la gente o los matrimonios, las parejas, se están divorciando.
Y también la última de de las causas por las cuales se puede generar un divorcio es la presencia de enfermedades crónicas. Lamentablemente está sucediendo mucho esto en México y específicamente me estoy refiriendo a la Ciudad de México. Aquellas personas que son diagnosticadas con alguna enfermedad terminal, como pudiera ser el cáncer, el otro cónyuge dicen, tú sabes qué, que lo siento mucho, pero yo mejor ya me voy. Y esta es otra de las causas por las cuales se están dando los divorcios. Y les reitero, en el nuevo sistema jurídico enfocados al tema de divorcio, no es necesario ya invocar la causal para divorciarse como era en antaño. Basta con que uno de los cónyuges decida de manera unilateral dar por terminado con el matrimonio, hacer la solicitud al juez de lo familiar en turno y el divorcio se dará. No es necesario invocar la causal por la cual se está solicitando el divorcio, aunque yo quise ilustrarles cuáles son las principales causas por las cuales los matrimonios deciden ir al divorcio sin que, reitero, sea necesario invocarlos. Ahora, ya establecimos cuáles son las principales causas que antes de que se diera la emergencia sanitaria daban origen a un divorcio. Pero ¿qué está pasando en el seno del matrimonio durante la cuarentena? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando con este confinamiento, con este encierro, con esta convivencia que todos los matrimonios, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel mundial, están teniendo que acatar con motivo de la pandemia de coronavirus o de COVID-19? Hay unas situaciones que se están dando, como les decía, a nivel mundial, y que es referente a que las parejas, los matrimonios conviven más tiempo, y cuando esto sucede se suele producir un repunte en las rupturas. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser que ya existieran algunos temas tensos que pudieran ser causa de algún de divorcio, que por esas acciones que alguno de los cónyuges haya llevado a cabo, pues pudiera ser un detonante de un divorcio. Ahorita con el confinamiento, con la cuarentena que hemos tenido que guardar, tal vez esas causales se están acrecentando y dado la convivencia que se está dando obligatoriamente, pues hace más ríspida la relación matrimonial, y obviamente eso va a traer como consecuencia, pues, un distanciamiento que va a detonar seguramente en el divorcio. Eso está sucediendo a nivel mundial con las parejas, con los matrimonios que ya tenían o que ya arrastraban algún problema que pudiera ser detonante del divorcio, y ahorita con el confinamiento, pues esa problemática se está haciendo más ríspida, está teniendo más fuerza y seguramente detonará en un divorcio. Ahora bien, esto es la consecuencia, vamos a llamarla negativa, que está teniendo el aislamiento, el guardar la cuarentena. Vaya, las autoridades lo están haciendo con la finalidad de salvaguardar la salud de la población, de evitar más contagios y que con esto sobrevengan más muertes con motivo del COVID-19, pero también sí es de todos conocido que el estar batallando con los hijos con motivo de las clases estas en línea con las escuelas causan problemas, también los problemas económicos, el hecho de no poder generar ingresos para el sostenimiento del hogar también ha traído bastantes problemas de carácter conyugal. El hecho de que se haya perdido el trabajo también ocasiona ese tipo de problemáticas, y si ya existían situaciones que pudieran llevar a un divorcio, esta situación que ha generado la pandemia lo puede
acrecentar. Luego entonces podemos decir que aunado a los problemas de salud que lamentablemente están a la orden del día, también vinieron problemas en el ámbito laboral, como les decía, muchos despidos injustificados, han venido problemas en materias de arrendamiento, las personas que rentan ya no tienen dinero para afrontar el pago mensual de la renta. Los comerciantes, los que no entran dentro del rubro de actividades esenciales, tuvieron que cerrar mucho tiempo, empresas han quebrado, no pueden solventar sus deudas, entonces está terrible y todo esto trasciende al matrimonio, aunque alguien quiera separar las cuestiones económicas, laborales, lo que está sucediendo fuera del matrimonio de este mismo, separarlo es muy complicado y esto está haciendo que la relación dentro del matrimonio que se vive en el confinamiento haya situaciones ríspidas que lamentablemente están detonando en el matrimonio, es decir, esta pandemia está impactando directamente en los matrimonios, les reitero, no solo a nivel Ciudad de México, a nivel nacional, refiriéndome a México, sino a nivel mundial, como vamos a ver en la plática un poquito más adelante, vamos a ver cómo es el comportamiento de esta situación del divorcio a nivel mundial y obviamente a nivel nacional, refiriéndome a México y ya más específico a nivel de la Ciudad de México. La cuarentena nos está obligando a hacer un desafío de una convivencia de 24 horas por 7 días. En algunos casos, la gran mayoría de las familias mexicanas, bueno, está encerradita en casa y se sale únicamente a lo esencial, a conseguir los víveres para la comida, tal vez ir al banco para ir a retirar dinero y poder afrontar los gastos, alguna cita de trabajo muy especial. La gran mayoría de las familias mexicanas está viviendo de esa manera. Entonces, esa es nuestra nueva normalidad. La nueva normalidad que estamos viviendo en la cuarentena es esa, y esta es por una emergencia sanitaria, les reitero, a nivel mundial. Ahora, estamos hablando de un supuesto transitorio, esto tiene que pasar, pero estamos viendo, dado las tendencias a nivel internacional, que esto está durando mucho tiempo por ejemplo, les pongo el caso de nosotros los abogados. En un principio, la autoridad que regula todas las cuestiones jurisdiccionales, todas las cuestiones de juzgados, que es el Consejo de la Judicatura, tanto a nivel como local, en un primer momento dijeron que la actividad jurisdiccional iba a regresar a finales de marzo, después a finales de abril, después a principios o la primera quincena de mayo, y ahora ya nos fuimos hasta la segunda quincena de junio, y esperemos que hasta ahí quede y pronto volvamos a la actividad. Por eso decimos que es transitorio, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después? Se está hablando de situaciones de trabajar algunos días sí, otros días no, o sea, la convivencia dentro del confinamiento, tal vez ya no tan estricto, va a seguir dándose, y surge aquí una pregunta que quisiera yo poner sobre la mesa y enfocados directamente al tema del matrimonio, al tema del divorcio. ¿El amor va a ganar o va a perder ante la intolerancia que se está generando con el confinamiento, con las situaciones desgastantes que estamos viviendo todas las personas, y que los que traen problemas que pudieran generar en un divorcio, esta intolerancia le ganará al amor? Es la pregunta que queda sobre la mesa, y ahorita vamos a ver qué está pasando a nivel mundial. Es importante recordar que en China, en Europa,
la pandemia se generó antes que aquí en México empezó a esparcirse primero, obviamente en China, siguió en Europa, llegó inclusive antes a Estados Unidos, y México, bueno, ha visto cómo esos países han tratado de combatir esa pandemia, se han tomado las cosas buenas que han hecho otros países tratando de que la pandemia en México no impacte tan fuerte, haciendo las cosas buenas que hicieron otros países y tratando de evitar las cosas, perdón, negativas que se hicieron en esos países cuando inició este tema de la pandemia. Y igualmente estamos viendo que en estos países donde la pandemia se generó antes, pues ya están regresando o ya regresaron a una nueva normalidad, ya están tratando de hacer su vida lo más cercano posible a lo que era la normalidad antes de que surgiera la pandemia, pero ellos también ya están viendo las consecuencias de ese confinamiento, están viendo las consecuencias que la misma pandemia generó. Y entonces aquí surge la pregunta, ¿qué está sucediendo en el caso de los matrimonios, de los divorcios, en esos países en donde ya están volviendo a la normalidad, en donde ya los juzgados abrieron, en donde ya los registros civiles están recibiendo nuevamente solicitudes de matrimonio? Pues para ponerles algún ejemplo de lo que está sucediendo a nivel mundial en el tema de divorcios, en países donde ya se está regresando ya de manera más puntual, más abierta a la nueva normalidad, les puedo decir que en China aumentaron las demandas de divorcio tras la cuarentena. En España, los bufetes de abogados están recibiendo o pidiendo más consultas, los clientes les están pidiendo más consultas en temas relacionados con los divorcios. En Argentina prevén, porque ahí también todavía no regresan a una nueva normalidad, están más o menos a la par que aquí en México, pero están previendo que aumentará el número de divorcios y demandas por pensión alimenticia. Y en Italia, los registros civiles están aumentando inusualmente los pedimentos de requisitos para divorcio. Perdón. Entonces podemos darnos cuenta que sí realmente la cuarentena impactó en este tema del divorcio. Número uno, con los matrimonios que ya traían detrás una problemática que era de esperarse un divorcio y la convivencia diaria, el roce por las situaciones negativas que la pandemia trajo, detonaron ya en un divorcio, o lamentablemente esa convivencia, esa problemática generada por la pandemia, por cuestiones económicas, laborales, inclusive la convivencia con los hijos, que de repente se hace difícil el estar tan al pendiente de las clases, tener obligaciones que antes les correspondían a los maestros, todo eso ha detonado también en que aunque no existiera antes, previo a una situación que pudiera dar o ocasionar un divorcio o pensar siquiera en el divorcio, pues ya está sucediendo. Ese fue ya el detonante para que alguien dijera yo ya no quiero seguir casado. Y bueno, ya enfocándonos en México, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder en el tema de los divorcios? Pues lo que está sucediendo en China, lo que está sucediendo en España, lo que prevén que va a suceder en Argentina y también lo que está sucediendo en Italia. Los divorcios van a aumentar. Estábamos hablando de que para el año 2019 la tendencia de divorcios aumentó en un 6.5%. Estamos previendo que ese porcentaje va a aumentar después de la cuarentena. Y no, de verdad, créanme, no es algo que esté uno inventando. Estamos viendo el reflejo de otros países y las mismas estadísticas en México. Los despachos, yo le he checado con despachos de abogados con los cuales tenemos colaboración. Y sí, efectivamente, las consultas en temas de divorcios, temas laborales y temas de arrendamiento han subido aquí en los bufetes que trabajamos en la Ciudad de México, y eso
nos da a pensar que el número de divorcios, de demandas de divorcios que van a empezar a generarse una vez que reinicien las actividades de los juzgados, pues va a subir. Quisiera yo comentarles ahorita una situación pues que se dio durante esta cuarentena, una asesoría que nos pidieron en BR Abogados. Obviamente no se va a mencionar el nombre de la persona que la pidió, pero tiene que ver mucho con este tema del, del divorcio. Una señorita, bueno, señorita, no, una chica, vamos a decir, porque era una persona no de edad avanzada, una persona que casada, se acerca al despacho porque nos comentaba que su esposo, en un primer momento, con motivo de la cuarentena, el patrón le dijo que le iba a reducir el sueldo a la mitad y por obvias razones, pues iba a tener que pues, aportar menos ya para el sostenimiento del hogar. Posteriormente, durante la cuarentena del trabajo, le dijeron que regresara a trabajar y el día que regresó a trabajar le dieron las gracias, le dijeron que ya no iba a necesitar de sus servicios y lo despidieron injustificadamente. Entonces aquí empezaron a generarse ya problemas fuertes a nivel económico derivado de la pandemia que generó un problema laboral. Ella decía que ya tenía problemas detrás, que ya había habido situaciones como alguna infidelidad, algún tipo de violencia, que ella había en un momento dado soportado porque quería a su esposo y bueno, ella quería salvar su matrimonio porque tienen 3 hijos. Entonces, por todo esto, ella trató pues de aguantar esta situación que venía antes de que se viniera el tema de la pandemia. Entonces, el hecho de que el esposo se haya quedado sin trabajo, que no podía aportar el dinero que a él le gustaría para sostener a su familia, el estar encerrado, la convivencia se empezó a hacer ríspida y esto ya detonó en que ella quiere divorciarse y entonces se acercó para ver qué puede hacer, qué puedo hacer. Ya no aguanto esta situación, decía, ya no soporto estar conviviendo con él. ¿Qué puedo hacer en este momento? Bueno, en este momento no se puede hacer jurídicamente nada porque los juzgados están cerrados. Es imposible ahorita presentar una demanda de divorcio por esa situación. Entonces, surge el cuestionamiento, la duda, ¿qué se puede hacer en estos momentos? Aquellos matrimonios que lamentablemente ya ambos cónyuges, esposos, han decidido ya no continuar con el matrimonio, qué pueden hacer previo a que los juzgados reinicien con sus actividades y se pueda presentar la solicitud de divorcio? Y de entrada, la recomendación es sobrellevar la situación, no tratar de no entrar en conflicto, de que no esto genere algo más allá del divorcio, que ya de por sí es algo muy fuerte, algo que hay que lamentar. Pues tratar de que esto no trascienda más allá a otras áreas del derecho, como puede ser, hay una cuestión penal por algún tipo de delito que se pueda cometer. Hay que tratar de sobrellevar este tema de la convivencia en la cuarentena, de pensar que este confinamiento pues, nos sirve por cuestiones de salud, que nos va a retribuir más adelante. Y bueno, y si ya el divorcio no tiene marcha atrás, bueno, tratar de estar calmados y no exaltarse y cometer algo que pueda tener consecuencias más graves aunque el divorcio. Ahora, si ya no hay marcha atrás, como decíamos, ya todo está platicado y de común acuerdo se ha decidido divorciarse, bueno, entonces hay que ir planeando ese divorcio,
hay tiempo para hacerlo. ¿Cómo se puede hacer esto? Para esto tengo que meterme un poquito en el trámite del divorcio. Como les decía hace un momentito, el divorcio ante los juzgados de lo familiar es el que se conoce como divorcio incausado, algunos le dicen eh, tal vez equivocadamente divorcio express, y como requisito para presentar la solicitud de divorcio también se tiene que presentar un convenio donde se van a regular, a convenir situaciones que son o accesorios que vienen junto con el matrimonio, como pueden ser cuestiones de pensión alimenticia para los hijos y para el cónyuge que no pueda sostenerse, cuestiones de guardia y custodia, de régimen de visitas para aquel padre que no vaya a tener la custodia de los hijos. Por ejemplo, también se tiene que determinar en ese convenio qué va a suceder con el domicilio conyugal, quién va a vivir ahí, qué va a suceder con el menaje de la casa, que es todos los muebles que componen el haber matrimonial, qué va a pasar con la liquidación de la sociedad conyugal. Todo esto se tiene que hacer dentro de un convenio que se presenta a la par de la solicitud de divorcio. Luego entonces, si ya dentro de esta cuarentena se llegó a la decisión de divorciarse, las dos partes están de acuerdo, bueno, entonces lo más sano, lo más recomendable es que vayan determinando cómo se van a arreglar las cuestiones que les acabo de mencionar que se tienen que establecer en el convenio de divorcio y se vayan recabando los documentos necesarios para el trámite del divorcio. Para el divorcio como tal se requiere el acta de matrimonio, el acta de nacimiento de los hijos si existen, tal vez si hay sociedad conyugal, bienes a liquidar, bienes inmuebles sobre todo, los documentos que acrediten la titularidad de ese inmueble y obviamente acercarse con un abogado, con un despacho de abogados para que se vaya tramitando o se vaya preparando esa solicitud de divorcio y, como decimos, planchando el convenio y que cuando se presente la solicitud y llegue el momento de que comparezcan ante el juez de lo familiar para que él les diga si es cierto que ratifiquen ese convenio, bueno, ya todo esté platicado y todo sea más ágil. Esa es una recomendación para las personas, para las parejas que viven en matrimonio, que son casados y han decidido divorciarse y están de acuerdo en esto. Ahora bien, puede existir la situación de que los esposos, las parejas que viven en matrimonio no estén de acuerdo, que sea uno solo el que quiere divorciarse. Bueno, aquí, ¿qué es lo recomendable para esa persona que una vez que se reinicien las actividades en los juzgados quiera presentar su solicitud de divorcio? Bueno, número uno es recurrir a un abogado para comentarle cuál es la situación. Número dos, ir juntando los documentos. Aquí, a diferencia de cuando se está de acuerdo, los dos esposos están de común acuerdo en divorciarse, aquí aparte del acta de matrimonio, el acta del nacimiento de los hijos, los documentos que acrediten la propiedad de los bienes que conformen la sociedad conyugal. También en el caso del reclamo de una pensión alimenticia, bueno, hay que juntar todos los recibos de los gastos que se generan con motivo de lo que se eroga por una manutención de tanto de los hijos como del cónyuge que esté solicitando el divorcio. Esto porque les reitero, dentro de la solicitud de divorcio no también se tiene que exhibir el convenio y en ese convenio la parte que vaya a solicitar el divorcio tiene que decir, a ver, bueno, yo propongo que me deben de pagar una pensión alimenticia para mí, para mis hijos de tal cantidad, yo quiero la custodia de los hijos, y yo propongo que el otro cónyuge pueda visitarlos y convivir con ellos de tal forma, el domicilio conyugal lo voy a ocupar yo, los muebles me los voy a quedar yo,
y se liquidará la sociedad conyugal de acuerdo a las capitulaciones matrimoniales si es que existieron, o de acuerdo a la ley, al 50% para cada uno. Eso se propone en el convenio y una vez que ya se le notifique, se emplace a juicio a la contraparte, bueno, él contestará la demanda de divorcio y también dirá si está o no de acuerdo con el convenio y hará su propuesta. Por eso, aquellos matrimonios o aquel esposo o esposa que haya decidido iniciar los trámites de divorcio, es muy buen momento para que vaya reuniendo toda esa documentación y vaya pensando, de acuerdo obviamente a la ley, cómo se va a formular ese convenio de divorcio. Estos son los consejos que les puedo yo dar previos o que pueden ir preparando un eventual divorcio. Como les reitero, no hay juzgados ahorita, no se pueden ingresar en este momento solicitudes de divorcio, pero si ya no hay marcha atrás y ya no hay más que enfrentarse a un divorcio, bueno, lo más adecuado es irlo preparando, ya sea de común acuerdo, ya se los comenté, o ya sea que uno de los cónyuges sea que decidió divorciarse, bueno, también puede ir preparando el tema sobre todo del convenio. Ahora, para tener un panorama más amplio en lo que al divorcio se refiere, ya hablamos de qué está sucediendo en números, estadísticas antes de que se diera la pandemia, el confinamiento. Ya nos dimos cuenta cómo está actuando el mundo jurídico en cuestiones de divorcios a nivel mundial. Nos estamos dando cuenta que en otros países el número de divorcios aumentó y por consiguiente se está previendo que en México va a suceder lo mismo. Por eso los consejos, cómo ir preparando esta situación para que no sea tan impactante, tan desgastante el trámite del divorcio. Y bueno, también es importante conocer cuántos tipos de divorcio hay y cómo es el trámite ya ante un juzgado del divorcio. Podemos hablar que en la Ciudad de México y en la mayoría de las entidades que conforman la República Mexicana hay dos tipos de divorcio, el divorcio administrativo y el divorcio incausado. Esto es una reforma que ya tiene algunos años. Antes existían no dos tipos de divorcio, sino existían tres: el divorcio administrativo, el divorcio voluntario y el divorcio necesario. Ahora no, el divorcio voluntario y necesario desaparecieron, cuando menos de la legislación en la Ciudad de México, para dar entrada al divorcio incausado, que como su nombre lo dice, no necesita uno causa, no necesita establecer la causal por la cual se quiere divorciar. Vámonos a referir específicamente en primer lugar al divorcio administrativo. Este tipo de divorcio se hace ante el juez del registro civil, no ante un juzgado de lo familiar. Se hace a través de una solicitud, obviamente a la cual se le tiene que agregar el acta de matrimonio, el acta de nacimiento de los hijos, si es que existen y son mayores de edad, porque a continuación vamos a ver otro de los requisitos para poder acceder a este tipo de divorcio. La ley contempla que no, para que se dé este divorcio no deben de existir hijos, o que los que existan ya sean mayores de edad y que no dependan económicamente de los padres, que la mujer no esté embarazada al momento de solicitar este divorcio administrativo. Y bueno, para eso hay que exhibir un certificado médico con el cual se acredite que la mujer no esté embarazada. En caso de haberse casado por sociedad conyugal, hay que exhibir el convenio de liquidación de esta sociedad conyugal. Es un trámite, este divorcio administrativo, que en teoría tiene que ser rápido. Se presenta directamente ante el juez del registro civil del lugar donde puede ser donde se estableció el último domicilio conyugal, y que regularmente pudiera ser el lugar donde se contrajo el matrimonio. Les digo, se presenta la solicitud de divorcio administrativo con todos los documentos necesarios, y si se cumplen los requisitos, se puede dar por satisfecho o por concluido el trámite de divorcio. Ahora bien,
Vámonos al otro tipo de divorcio, al divorcio incausado, y les reitero, el divorcio incausado no es necesario que en la solicitud que se haga para solicitar, valga la redundancia, el divorcio, se establezca la causa por la cual se quiere uno divorciar. La ley dice que basta con el deseo de uno de los cónyuges de quererse divorciar para que éste se dé. ¿Qué debe de contener esa demanda, esa solicitud de divorcio? Bueno, una narrativa de los hechos, regularmente se estila fecha de matrimonio, si hubo alguna separación, a partir de cuando uno de los cónyuges se salió del domicilio conyugal, si se tuvieron hijos, si no se tuvieron hijos, si se casaron bajo qué régimen, si sociedad conyugal o separación de bienes, y el deseo, y hay que ser muy puntual, que la persona que esté promoviendo ese divorcio manifiesta el deseo de ya no querer continuar con el vínculo matrimonial, como les decía también hace un momento. Junto con esta solicitud o demanda de divorcio se tiene que presentar el convenio de divorcio, que, como les decía, debe de contemplar cuestiones de pensiones alimenticias para los hijos y para los cónyuges que no puedan sostenerse ellos mismos. Debe de regular las cuestiones de la custodia de los hijos. ¿Quién va a tener la custodia provisionalmente de los hijos menores de edad durante el tiempo que dura el trámite de divorcio? ¿Y quién la tendrá de manera definitiva? Así como establecer un régimen de visitas y convivencias para el cónyuge, para el padre o madre que no va a tener la guarda y custodia de los hijos menores de edad. También se va a establecer ahí quién va a seguir utilizando el domicilio conyugal. El domicilio conyugal es aquel donde se vive el matrimonio, donde vive la familia. También se debe de establecer qué va a suceder con los bienes muebles que se utilizaron o que se adquirieron dentro del matrimonio. Obviamente se tiene que establecer cómo se va a liquidar la sociedad conyugal, si es que bajo ese régimen se celebró ese matrimonio, y todo esto se presenta ante un juez de lo familiar. También es importante que les mencione que en esta solicitud de divorcio se pueden establecer cuestiones de cautelares, medidas cautelares. Una de ellas y la principal es quién va a tener a los hijos durante el trámite o durante el tiempo que dura el trámite del divorcio. Otra situación que se estila comúnmente en cuestiones de divorcio y como medida precautoria o provisional es una pensión alimenticia que va a tener que pagarse durante el tiempo que dure, obviamente, el trámite del divorcio. Todo esto se establece en la demanda. ¿Qué otra cosa les puedo decir en relación el divorcio incausado? Bueno, las medidas cautelares que ya les di algunos ejemplos. ¿Qué debe de contener el convenio? Esta solicitud de divorcio junto con el convenio, les decía, se puede hacer de dos formas: de manera de mutuo consentimiento, que los dos estén de acuerdo, esposo y esposa, y este procedimiento se lleva ante un juez de lo familiar de proceso oral. A diferencia de cuando un divorcio se tramita de manera no consensuada, es decir, que uno de los cónyuges demanda al otro, este tipo de juicio se llevará ante un juez de lo familiar. Los procedimientos son totalmente diferentes. Uno prevalece la oralidad, es más rápido, y en el otro sí se puede tardar un poquito. Ahora, ¿qué sucede? Yo presento mi solicitud de divorcio, se contesta la demanda, el cónyuge demandado no está de acuerdo con el convenio, pero la ley prevé que automáticamente el divorcio se da, basta con el deseo de uno de los cónyuges que así sea. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí pues, se dictará una sentencia de divorcio donde se va a establecer o se va a determinar que el vínculo matrimonial se da por terminado. Pero ¿qué sucede con el convenio? ¿Qué sucede con la pensión alimenticia? ¿Qué sucede con la liquidación de la sociedad conyugal, con la custodia de los hijos, con todo lo demás que tiene que ver con el convenio? Pues se dejan a salvo los derechos. Dejar a salvo los derechos quiere
decir que a través de un incidente, que es un juicio chiquito dentro del divorcio, se tendrá que tramitar esas partes específicas de las cuestiones inherentes al matrimonio y el divorcio, se va a dar automáticamente, casi con la presentación de la solicitud, con la presentación de la demanda, y una vez emplazado el cónyuge demandado, únicamente hay que esperar que se dé la sentencia y si automáticamente se da el divorcio. Pero si no se ponen de acuerdo en cuestiones relativas a lo que se debe de contemplar en el convenio, pues entonces eso va a dilatar el juicio de divorcio como tal, y es donde se alarga este procedimiento, que en teoría debería de ser más ágil, más rápido, con las reformas que hubo, sobre todo en cuanto a quitar del camino el divorcio necesario, que era engorroso, y si no se arreglaba cuestiones, como les digo, accesorias a la disolución del vínculo matrimonial, el divorcio tampoco nunca se daba. La diferencia ahora es esa, que se da el divorcio, y si no se arregla lo demás, bueno, eso ya se verá aparte. Pero bueno, para hablar de ese tema nos llevaríamos cuando menos otro programa. Y bueno, pues con esto prácticamente estamos cerrando el tema del día de hoy. Como les decía al principio, lamentablemente el coletazo que está dando la pandemia, pues ha llegado a temas, aparte de salud, que reitero es lo más preocupante, a temas económicos, a temas laborales y a temas de familia, como cuestiones de sucesiones, que ya tocamos el programa anterior, y como de divorcio, que es lo que estamos platicando el día de hoy. Ya les di ahí algunas recomendaciones, si es que ya el tema de divorciarse no tiene vuelta atrás. Bueno, ¿qué se puede hacer antes de, que abran los juzgados? Y bueno, quedo a sus órdenes ahí para cualquier duda, alguna asesoría que necesiten al respecto, pues con todo gusto quedo a sus órdenes. Ya les reitero, redes sociales, BR Abogados, tenemos Facebook, Instagram, eh, página web. Les dejo nuevamente mi número personal de celular, 55 66 11 93 87, para que se pongan en contacto conmigo si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ahorita ya nos han llegado algunas, vamos a tratar de darle salida rápidamente. Nos preguntan, eh, siempre me dediqué al hogar y a cuidar a mis hijos. ¿A qué tengo derechos si me divorcio? Bueno, esta es una pregunta muy, muy interesante, porque si la ley contempla una remuneración, una compensación a aquella esposa, esposo que se haya dedicado al hogar y al cuidado de los hijos. La ley lo contempla, y dentro del convenio que se exhibe junto con el divorcio se puede solicitar esta parte. Otra pregunta que nos están haciendo es, eh, ¿puedo demandar el divorcio sin tocar temas de pensión alimenticia, liquidación de sociedad y liquidación de sociedad conyugal? No, la respuesta sería no. Eh, la ley exige que junto con la solicitud de divorcio se presente el convenio, y dentro del convenio estos dos puntos son esenciales. Quizá si no se ponen de acuerdo durante el juicio las partes, bueno, esto se deje a salvo y el divorcio se dé, pero de que se tiene que contemplar en el convenio, se tiene que hacer. Otra pregunta que nos hacen es, eh, mi esposo se fue de la casa desde hace 10 años y no sé de él desde hace 7. Me quiero volver a casar, pero me dicen que antes tengo que divorciarme. ¿Cómo le hago para localizarlo? Híjole, aquí es un tema no delicado, pero sí de trabajo. Bueno, toda persona que es demandada tiene el derecho de defenderse, entonces necesariamente hay que notificarle para este caso. Pues, regularmente se tendría que hacerlo del conocimiento del juez, que no se tiene
conocimiento de dónde esté, tal vez proporcionar el último domicilio, hacer una diligencia de notificación en ese domicilio para que verdaderamente el juez tenga la certeza de que no está localizable y solicitar que se le emplace por edictos. Los edictos son publicaciones que se hacen en periódicos de circulación nacional o de circulación en el lugar donde se esté tramitando el divorcio, y en el boletín judicial es un cuadernito que el Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México y en los tribunales de todas las entidades federativas emite o publica diariamente, en donde se pueden publicar también estos edictos. Esa sería la manera de llamar a juicio, no solo en el divorcio, sino en cualquier procedimiento de alguien que está ilocalizable. Otra pregunta que nos hacen es, en la cuarentena fui objeto de violencia por parte de mi esposo. ¿Esto es suficiente para divorciarme? Sí, es una causal de divorcio. Como les decía, no necesariamente se tiene que estipular o hacer del conocimiento del juez esta situación. Se puede hacer, inclusive se puede acreditar, esto tendiente a otras cuestiones diferentes al divorcio, pero sí, esto definitivamente es una causal o es una causa por la cual se puede un matrimonio disolver. La última pregunta que nos están haciendo, ya casi se nos está acabando el tiempo, es: mi esposo no me da dinero desde la cuarentena porque lo despidieron y yo mantengo a mi familia vendiendo productos por catálogo. ¿Por esa causa puedo pedir el divorcio? Bueno, sí, les decía, la ley ya no establece que haya que establecer una causal de divorcio. Basta con que alguien ya no quiera vivir el matrimonio y lo solicite a la autoridad competente, en este caso un juez de lo familiar, para que el vínculo matrimonial, el matrimonio como tal, se disuelva. Aquí la situación es ver los accesorios o las cosas que van junto con el matrimonio, que les reitero es la pensión alimenticia para hijos y para el cónyuge que no pueda sostenerse, la liquidación de la sociedad conyugal, si existen hijos menores de edad, quién va a estar cuidándolos de lo que es la guardia y custodia, cuestiones ahí de liquidación de sociedad conyugal, el domicilio conyugal, son muchas cosas, pero el divorcio como tal se puede solicitar sin que se establezca ningún tipo de causa. Bueno, llegamos ya al final del programa del día de hoy, de Derecho para Todos. Les reitero, si no pudieron escuchar y ver el programa en vivo, está el canal de YouTube, se subirá el video para que puedan verlo en un momento que tengan por ahí libre. Les recuerdo las redes sociales de Yus Interactiva, Facebook, Instagram, canal de YouTube. No se pierdan a continuación de Pata de Perro, a ver qué recomendaciones nos tienen ahorita que sigue la cuarentena y cómo nos vamos a divertir ahora en que regresemos a la nueva normalidad. Me despido, soy el licenciado Jorge Hernández. Esto fue Derecho para Todos y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde.